Después de la elección presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela, donde todo indica que se cumplió uno de los escenarios que en entrevistas anteriores el politólogo John Magdaleno colocaba como una de las posibilidades, el no reconocimiento de un triunfo de las filas opositoras al oficialismo. De allí en adelante, en materia política, todo puede ocurrir en Venezuela. Pues sí, es así. La incertidumbre a partir de ahora aumenta, dado que hay un incumplimiento manifiesto de las reglas de juego, por lo menos las constitucionalmente establecidas. Sin duda alguna, eso puede traer consecuencias ulteriores. Puede que no veamos consecuencias de corto plazo, pero va a traer consecuencias ulteriores. En la literatura especializada en ciencia política se ha trabajado mucho el caso de los regímenes que no gozan de legitimidad, y el caso venezolano también reúne otro atributo: no tiene eficacia. De forma tal que esta combinación de ineficacia reiterada y ahora ausencia de legitimidad va a traer consecuencias a la postre. La gran pregunta que hay que hacerse en clave politológica es: ¿cuánto puede perdurar un régimen político, evidentemente no democrático, eh, con el uso de la fuerza, el chantaje, la amenaza, la disuasión, la cooptación? ¿Cuánto tiempo puede perdurar? Bueno, puede perdurar en la medida en que logre satisfacer los intereses de los factores de poder que le dan soporte al régimen autoritario venezolano. Y sí, como lo he dicho en otros lugares, estamos en presencia de una tercera mutación. Es una mutación que está en marcha. La primera mutación fue de la democracia al autoritarismo competitivo. Eso es lo que ocurre con Chávez. Chávez es el que lleva adelante esa operación del 99, después de aprobada la constitución que él mismo promovió, hasta el año 2002, que es la fecha en que, en mi opinión, ya dibuja los contornos esenciales de un régimen autoritario, en particular uno que conocemos técnicamente como autoritarismo competitivo. Después de eso vino la segunda mutación. El régimen autoritario competitivo se fue transformando progresivamente, de vuelta con Chávez también en el poder, vamos, en uno hegemónico. Pero quien remata la faena de la segunda mutación es Maduro, en mi opinión. Y esto ocurre después de la elección parlamentaria del año 2015, en la que la oposición obtiene mayoría calificada de 2/3. De forma tal que a partir de allí, a partir de 2016, ya podríamos hablar de autoritarismo hegemónico. Incluso si somos más precisos, podríamos decir que justo después de la presidencial, digo, de la parlamentaria, cuando se tiene noticia de, las designaciones de los magistrados express. y ahí arranca una cadena consecutiva de violaciones de garantías mucho más graves. Lo que pasa el 28 de julio y días subsiguientes, todavía hay violaciones de garantías. Dibuja una tercera mutación, y esta sí es una amenaza mucho más seria. Eh, el probable paso o posible paso o pretendido paso, en todo caso, por quienes ocupan posiciones de poder, del autoritarismo hegemónico a una autocracia cerrada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de regímenes? Fernando, todavía obviamente no se ha cristalizado por entero esa tercera mutación, es una transición en marcha. Lo que ocurre es que obviamente, por un lado, sí hay más certidumbre en virtud del uso de la fuerza y del poder brutal por parte del régimen político. Pero por otro lado, la incertidumbre respecto de las reacciones que generan las decisiones de los principales factores de poder, la incertidumbre es mucho mayor. Por ejemplo, el presidente Trump va a tomar posesión el 20 de enero. ¿Cuál será la política exterior norteamericana? Por ejemplo, se sabe que puertas adentro en sectores del oficialismo hay desacuerdos con algunas de las decisiones que se han tomado desde el 28 en adelante, desde el 28 de julio en adelante. Bueno, muy bien. ¿Qué pasará con esos actores? Si el régimen ha demostrado ser tremendamente eficaz en materia de inteligencia política y militar, policial en particular, pero el desacuerdo entre factores de poder puede estar creciendo. Es decir, hay mucha incertidumbre, también hay incertidumbre del lado del liderazgo opositor. Bueno, ¿cuál es la estrategia que
primero se va a implementar de aquí al 10 de enero y después del 10 de enero. ¿Qué pudiera ser distinto la comunidad internacional para hacer que el oficialismo ceda el poder? Y lo que diré no es una prescripción, no me gustan estas opciones, pero me remitiré a la historia, a los grandes drivers de la historia, las grandes fuerzas motrices de la historia. En mi opinión, el presidente Trump tiene básicamente tres opciones disponibles. Repito, al margen de mi propia opinión, que ya mencionaré, porque sobre estos temas ya yo he señalado cuál es mi posición pública, incluso académica propiamente. Trump tiene la opción de volver al instrumento de las sanciones y probablemente combinarlo con otro tipo de amenazas y eventualmente abrir un canal de negociación. Bueno, como lo he dicho en tantos lugares, este año escribí un trabajo académico para el PNUD sobre el impacto de las sanciones, sobre los derechos de los ciudadanos. Y lo que hice fue echar mano, entre otras cosas, de una base de datos global que hay de episodios de sanciones desde el año 1950 hasta 2023, el año pasado. Estamos hablando de más de 1.200 episodios de sanciones aproximadamente. Y es bastante patente que las sanciones no son un instrumento de política exterior adecuado para intentar promover una democratización. La evidencia es muy elocuente. Estoy hablando de evidencia empírico-analítica, evidencia académica, no un juicio de valor, una conjetura, evidencia. Primero, el número de casos en donde explícitamente se usaron sanciones, por ejemplo, comerciales y financieras, para intentar promover una democratización. El número que explícitamente se propuso tal objetivo es un número muy pequeño, lo cual obviamente limita la probabilidad de éxito de entrada. Segundo, los casos exitosos de sanciones en donde en efecto tuvo lugar una democratización, no solo atribuible a esa variable, por cierto, u otras, el número es muy escaso. Dicho de forma didáctica, la probabilidad de que usted promueva una democratización en un país por intermedio de las sanciones es muy baja. Muy baja en perspectiva histórica, repito, estamos hablando de una base de datos global del año 50 al año 2023. Entonces, si el presidente Trump escoge esa primera opción, en mi opinión, la probabilidad de éxito será muy baja. Segunda opción que tiene disponible, iniciar un ciclo de, presiones y negociaciones sobre el gobierno venezolano. ¿Qué otras presiones podría, utilizar el gobierno norteamericano? Bueno, probablemente una mayor cooperación internacional respecto de algún tipo específico de sanciones o algún tipo específico de presión. Pero obviamente tendrá que dejar el canal abierto de una negociación para que se intenten restituir garantías en Venezuela, por lo menos para que se avance en esa dirección. Es decir, que la segunda opción es combinar la zanahoria y el garrote, como se le dice, desde la doctrina Monroe en concreto. Tercero, repito, no son opciones que me agradan. Sencillamente intento describir las opciones estratégicas por las que creo que se puede pasar la administración de Trump. Y la tercera opción, que es la que menos me gusta de todas, se puede pasar por una opción, digamos, propiamente militar, bien de disuasión o bien una operación en concreto. No creo que bajo el viejo formato de una intervención militar extranjera, como los casos de Panamá y Granada, no creo, pero sí pudieran pensar en la administración norteamericana en otro tipo de formato. Repito, no me gustan para nada estas opciones, en particular las sanciones no me gustan porque, como se ha demostrado, que fracasaron tanto la primera administración de Trump como la administración de Biden, fracasan en aproximar a Venezuela al inicio de una transición a la democracia, fracasan. Es decir que la opción, la apuesta de la primera administración de Trump de poner todas las opciones bajo la mesa sin que se concrete aquella que representa mayores amenazas para el gobierno venezolano, no nos ayudó. Y al mismo tiempo las concesiones otorgadas por la administración del presidente Biden tampoco nos ayudó. De hecho, hubo un incumplimiento de varios de los acuerdos, el de México, el de Barbados, etcétera. Entonces, y apenas se dejan unas rendijas de cara a la presidencial del 28 de julio, con la consecuente reacción del gobierno que ya conocemos. En efecto, no reconoció el triunfo de la oposición.
De forma tal que esas son en lo esencial las tres opciones. Pero como tú bien señalas y recuerdas, la toma de posesión del presidente Trump es el 20 de enero, 10 días después de la toma de posesión de Maduro. Para el politólogo John Magdaleno, las sanciones estadounidenses no son el mejor camino para que Venezuela vuelva a la democracia. La administración Maduro ya ha probado sentarse a negociar y poco tiempo después no cumple lo acordado. Sobrevivieron a las sanciones de 2 gobiernos estadounidenses. Esto no es un claro indicio de que no están dispuestos a abandonar el poder en Venezuela. Son señales de varias cosas, señales de una genuina voluntad de poder. Esa es una primera señal. Es una señal de indisposición para producir una restitución de garantías constitucionales. Es decir, no hay voluntad democratizadora, no hay voluntad liberalizadora, que es el inicio de toda transición, una distensión política, un reconocimiento, si sea parcial o gradual, de garantías, en concreto libertades civiles y derechos políticos. Por ahí arranca toda transición. No hay tal cosa en este momento, ni voluntad de negociación, ni voluntad de restituir garantías. Es más, pongo un ejemplo reciente. Ocurre la liberación de presos políticos, de algunos presos políticos, en concreto jóvenes, algunos, no todos, por cierto, y durante los días subsiguientes se produjeron nuevas detenciones arbitrarias. El caso, por ejemplo, del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Y quién sabe qué otras detenciones adicionales se producirán en los días subsiguientes. Entonces, efectivamente no hay voluntad de restituir garantías. Ahora, el punto de fondo, entendamos esto, lo he explicado muchas veces, pero lo vuelvo a reiterar una vez más en clave didáctica para que se entienda. Las transiciones son un intervalo de tiempo y de procesos entre un régimen político y otro. Esto significa que tiene que configurarse un encadenamiento de variables para que tal cosa sea factible. Un encadenamiento de variables, lo he subrayado durante muchos años, 10 años consecutivos. ¿Qué falta en ese encadenamiento? Bueno, por ejemplo, faltó una movilización colectiva que tuviera una instrucción política. En efecto, hubo condiciones para una protesta colectiva de envergadura. Es decir, no nos podemos tapar los ojos para escondernos de la realidad. Por las razones que fuera, podemos analizar, obviamente. Vino muy rápidamente una respuesta represiva de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero el caso es que el país se manifiesta el lunes 30 y el lunes 29 y el martes 30, de forma contundente, en mi opinión. De forma espontánea, por cierto. ¿Quién es el sujeto que protagoniza esas protestas de los días lunes 29 y martes 30 de julio en Venezuela? Los barrios, los sectores populares. Ese es el sujeto de esa protesta colectiva. Es decir, un rechazo automático casi de los anuncios oficiales por parte del CNE la noche anterior. Entonces, y está descrito que en muchos procesos de transición, yo lo he dicho hasta la saciedad, los he estudiado uno a uno, hay ciclos de movilización colectiva de envergadura. Bueno, en mi opinión había un ciclo de movilización colectiva iniciándose los días lunes 29 y martes 30. ¿Y qué pasó con la instrucción política del liderazgo? O el acompañamiento, cuando menos. Entonces, esa variable faltó. Y mira que se había hablado durante mucho tiempo atrás que esa variable era capital, que se integrara al encadenamiento. Las negociaciones, en verdad, logran muy poco. ¿Por qué logran tan poco? Por ejemplo, se sabe, y lo he dicho en otras entrevistas, se sabe que hubo varios documentos de garantías e incentivos para factores de poder, de forma tal de facilitar el inicio de una transición. ¿Qué pasó con esos documentos? ¿Cuál fue la respuesta del lado oficial? ¿Cuáles fueron los cálculos de costos y beneficios asociados a esos documentos? ¿Cómo fueron leídos esos documentos del lado de factores de poder? Entonces, esto nos lleva a un par de consideraciones muy técnicas, pero que menciono solo de pasada para no alargar la entrevista. Bueno, sí, para que una transición a la democracia, entre muchas otras variables, pueda tener lugar, tienen que aumentar mucho los costos de represión y tienen que reducirse los costos de tolerancia. Los costos de represión están aumentando, los costos de tolerancia no están disminuyendo, de hecho también están aumentando. Segundo, los costos de permanencia tienen que elevarse mucho, los costos de salida tienen que reducirse de forma tal que sea más ventajoso para algunos actores facilitar el cambio de régimen político, retirándole el respaldo a algunos principales decisores,
del régimen autoritario que seguirlo sosteniendo. Pero tal cosa no está ocurriendo. El costo de salida se sigue elevando y el costo de permanencia quizás se esté elevando, pero no al mismo ritmo que el costo de salida. Entonces hay un conjunto de dinámicas propiamente políticas que todavía no están resueltas. Con todo este panorama complejo, ¿quién gobierna en Venezuela? Es una coalición. En la literatura especializada, O sea, no manda Nicolás Maduro solo. Es una coalición. En ningún régimen autoritario manda solo el mandatario. Esto hay que entenderlo. ¿Cómo se sostiene un mandatario en un régimen autoritario que ya perdió el favor popular, que ya no goza de legitimación? Porque muchos autoritarismos, entendamos esto, no es el caso venezolano actual, pero muchos autoritarismos gozan de legitimación, pese a que son regímenes que violan garantías. Hay muchos ejemplos históricos del siglo XX hasta la fecha. Sorprendentemente, pero es así. Ahora, este que ya perdió toda legitimidad, la poca que le quedaba, los cuestionamientos de legitimidad provienen desde el año 2013. ¿Sí? Y son más severos a partir de la presidencia del año 2018. Y después, el 28 de julio próximo pasado, obviamente se trata de un régimen político carente por entero de legitimidad a escala nacional, es decir, respecto a los principales decisores. Entonces, quienes mandan habitualmente en un régimen autoritario, dado que necesitan soporte, vamos a decirlo en clave militar, en el lenguaje de los militares, dado que se sostienen sobre unos centros de gravedad, quienes lo soportan, quienes lo respaldan, quienes lo sostienen, son una coalición, son actores que forman parte de una coalición. El profesor Leonardo Morlino le llama en un trabajo, en un famoso manual de ciencia política, del año 88, me parece, le llama la coalición dominante. Y esa es la expresión que ustedes y muchos venezolanos me han escuchado repetir a lo largo de 10 años. Me parece una expresión que comunica elocuentemente unas dinámicas centrales del régimen. No es un hombre, no es una facción, es una coalición que integra diversos factores y sectores. Están sectores militares, hay círculos empresariales, hay una parte del movimiento sindical. No es mayoría, pero es una parte, una representación, obviamente vinculada con el oficialismo. También están representados sectores eclesiásticos, algunos, ¿sí? Obviamente están dirigentes partidistas y partidos en general, ¿sí? Hay una periferia que rodea, vamos, al partido-estado, que es lo que tenemos en el fondo. No hay una frontera clara entre un estado, una burocracia profesional y el partido. No, eso tiene muchos años entremezclado ya. Esas fronteras se borraron hace mucho. Entonces, la coalición congrega un conjunto de actores, de sectores, que forman parte de la toma de decisiones. Si no es que se reúnen asambleariamente, no, sino que implícita o explícitamente participan de la toma de decisiones. Es decir, el 28 de julio no se pudo haber producido la reacción oficial si no hay un acuerdo previo entre los principales decisores. ¿Cómo analiza la situación de Edmundo González y su salida de Venezuela? Y esa forma en que se dio con toda esa situación en la Embajada de España en Caracas. Tengo dos juicios sobre esa materia, dos modestos juicios. Uno es un juicio político, pero el otro es un juicio humano. Y yo privilegio más el juicio humano que el propiamente político o politológico incluso. Dígame primero el político. El político es que no era conveniente que se fuera en un momento como el que en efecto ocurre y se anuncia la decisión. Pero lo comprendo humanamente, comprendo a González Urrutia humanamente. Es un señor de 75 años. Es decir, entendamos por el amor de Dios. Este es un hombre que más bien prestó su nombre, incluso contra su propia voluntad, hasta el final de esa campaña electoral. Originalmente él era un candidato tapa, es decir, un candidato para reservar un puesto de forma tal que no se perdiera la tarjeta de la mesa de la unidad, la de la manito. Y efectivamente luego arranca un juego en donde el régimen autoritario venezolano ejerce poder de veto, que por cierto no es exclusivo de Venezuela. En muchos regímenes autoritarios, los principales decisores vetan a potenciales candidatos de oposición. Ocurre mucho. ¿Por qué usted cree que Tancredo Neves fue el candidato opositor en Brasil a mediados de la década de los 80? Porque es el único que el régimen autoritario podía tolerar. El único que se podía aceptar. El colegio electoral
el equivalente de aquella época en Brasil a un CNE, el órgano encargado de administrar las elecciones, estaba configurado mayoritariamente por militares, 3 de 5. Así que obviamente esos decisores respondían al acuerdo que había entre la Fuerza Armada respecto del particular. Tancredo Neves había sido gobernador de Minas Gerais, era un opositor moderado o reformista, es decir, no era extremista, no representaba una amenaza inminente y existencial para el régimen autoritario, y es él el que posibilita, vamos, gracias obviamente a lo que el general Ernesto Geisel hace desde el año 74, es decir, hay un proceso de reformas muy graduales que le permiten a la oposición, cuando menos a un partido, el PSD, competir. Es Tancredo Neves el que facilita la postre, vamos, su elección, porque él no puede tomar posesión, muere un día antes de la toma de posesión, pero gana la elección presidencial. Su compañero de fórmula, José Sarney, asume el poder. Entonces, y es Sarney, por el mandato que había quedado claro con Tancredo Neves, es Sarney el que inicia el esfuerzo democratizador, porque el esfuerzo liberalizador en el sentido político ya lo había iniciado el general Ernesto Geisel, del 74, que es cuando llega a la presidencia, al poder. Entonces, así como ocurrió eso, en otros países también se ejerce poder de veto. No solo inhabilitaron a María Corina y a Corina Lloris, también se preguntó por Omar Barbosa. Inhabilitaron de facto a Andrés Caleca, que era otro nombre que se barajó. Se pensó, algunos sectores mencionaron a Stalin González. Olvídese del caso de Ramón Guillermo Aveledo o de Gerardo Blay, que dijeron que no querían ni podían. ¿Sí? Pero, en efecto, hubo varios. Se ejerció el poder de veto sobre varios potenciales candidatos presidenciales. ¿Cómo toma las palabras de Edmundo González, quien dijo que estará en Venezuela el próximo 10 de enero de 2025? A menos que haya una estrategia gruesa de envergadura, unos cursos de acción, vamos, inimaginables que se pongan en marcha, pero si tal cosa no ocurre, lo más probable es que Maduro se juramente. Entonces, uno se pregunta, después de escuchar con atención a González Urrutia, a quien yo estimo y considero que es un hombre serio, después de escuchar las últimas entrevistas, uno obviamente queda con más dudas que con respuestas. Bueno, ¿cómo se va a viabilizar la llegada? Si ya, para empezar, el propio Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, anunció que le iba a esperar una comisión en el aeropuerto. Entonces, es decir, amigos, o estamos en presencia de una estrategia verdaderamente seria de la que, vamos, sobre la que ignoramos por entero sus detalles, o se trata de declaraciones un poco ligeras para ser elegante. ¿Cómo ve en estos momentos el venezolano a María Corina Machado después de todo lo que ha ocurrido y ahora en la clandestinidad? Bueno, intentaré radiografiar de la forma más fidedigna posible, de la forma más objetiva posible, la interrogación central que creo que se está haciendo la mayoría de los venezolanos. Es decir, no hay duda de un triunfo, del triunfo opositor el 28 de julio, porque frente a las actas no hay ninguna refutación con otra evidencia. Ese es el problema que tiene el oficialismo en su, vamos, entre manos, frente a sus narices. Es decir, la oposición presentó una evidencia. ¿Dónde está la evidencia que refute aquella que presenta la oposición? No la hay. Y ya ha pasado mucho tiempo. Es demasiado sospechoso. Es demasiado sospechoso para creer. Claro, calculada además, calculada. Yo no diría maestra, pero calculada. Y luego se intenta localizar la disputa en el territorio de las instituciones públicas, que es un territorio que controla los principales decisores. Es decir, esto es de librito, de librito. Jugada política de un régimen autoritario de librito, jugada de librito. Entonces, pero obviamente hay una realidad corriendo que es, pese a la victoria, no se está caminando en la dirección de la toma del poder. La oposición no parece que va a tomar el poder en el corto plazo. Esta es la interrogación que yo escucho en la conversación cotidiana entre los
entre los venezolanos con los que puedo tener contacto, sí, de diferentes estratos socioeconómicos. La interrogación es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo se cobra en el lenguaje cotidiano? ¿Cómo se cobra? ¿Sí? Y obviamente por ahí empiezan otro conjunto de interrogaciones. Bueno, pero no se suponía que María Corina era la que sí estaba en capacidad de cobrar. ¿Y ahora qué va a hacer María Corina en lo sucesivo para cobrar? Es decir, que en la conversación cotidiana lo que se pone de bulto, intento de vuelta decirlo de la forma más objetiva, con cierta frialdad analítica, la que me resulta posible. Bueno, los venezolanos están interrogando sobre la eficacia política de María Corina Laspostre. Esa es la demanda latente que yo creo que se formula en la conversación cotidiana. Entonces, efectivamente, Machado estará retada en lo sucesivo por esa demanda. Es una demanda por la cual se ha criticado duramente al liderazgo opositor en el pasado. Es la misma demanda. ¿Cómo se cobra? Es decir, cómo se produce una transferencia o toma del poder, obviamente en la expectativa de que ese cambio puede ser mucho más beneficioso para los venezolanos. Entonces ahí está una demanda, la demanda de eficacia política. ¿Y ahora cómo se cobra? ¿Cómo? De aquí en adelante, ¿cuál puede ser el punto de quiebre? ¿Que María Corina Machado vaya a prisión? No luce claro, Fernando, porque para llegar allí, es decir, efectivamente los hitos que le plantean dilemas estratégicos un régimen autoritario requieren, primero, planeamiento, planificación. Requieren, por otro lado, un diseño ajustado a las realidades del entorno. Hay unas nuevas realidades del contexto venezolano después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hacer política es cada vez más costoso, cada vez más riesgoso. Incluso política democrática, a esa me refiero. Pero claro, la política democrática que no pueda desafiar al régimen autoritario ni de sus decisiones, ni su talante, ni su perfil. Bueno, imagínate. Es decir, hacer política es cada día más difícil. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Todos, ciudadanos, líderes políticos, líderes de sectores de la sociedad civil. Entonces, configurar una estrategia, planificarla, ¿sí? Discutirla si sea en privado, operacionalizarla en unos tiempos en donde hay mayores restricciones políticas, es decir, restricciones para hacer política, no es un asunto sencillo. Pero obviamente esa es la función del liderazgo, conducir. El liderazgo tiene varias funciones. Una de ellas es promover, digamos, una conducción, dirigir. Entonces, ese es el desafío crucial del liderazgo político opositor en este momento. Ese es el desafío crucial de María Corina Machado, pero también de otros. Enrique Márquez, por ejemplo, ha propuesto un enfoque distinto del problema. Bueno, como quiera que toda estrategia tiene limitaciones, todas, todo diseño estratégico puede alcanzar unas cosas y no está en capacidad de alcanzar otras. Me pregunto si a partir del 10 de enero se echarán a andar estrategias rivales como ha ocurrido en otros momentos en el seno de la oposición. Sin coordinación estratégica es muy complicada una transición a la democracia, Fernando. Para el politólogo John Magdaleno, si no hay unidad de criterios en la oposición para lo que viene en el escenario político, se acercan noches más oscuras para Venezuela.